Hola profesor, mi nombre es Vicente Reyes, alumno del tercero medio A, y en el video de hoy le voy a mostrar mi cápsula sobre el texto Los científicos y sus dioses, y voy a responder las preguntas que usted mandó. Primera pregunta, ¿quién es el autor del texto? El autor del texto es Henry Schaffer. Henry Schaffer comenzó a enseñar química a estudiantes de primer año en la Universidad de Berkeley, USA, Estados Unidos, en el año 1983. En su primera conferencia, había un gran número de personas esperando que él diera su charla, por lo que él estaba nervioso. Él tenía un ayudante, el cual tuvo un problema, por lo que se tuvo que ausentar. Debido a esto, Henry tuvo que improvisar contando una historia de la iglesia, diciendo que esperaba el apoyo del grupo, pero esto fue totalmente lo contrario. El grupo empezó a contar chistes en su contra. Luego de la conferencia, varios alumnos se le acercaron a preguntarle qué hacía él, a qué se dedicaba, porque él era químico en una iglesia, y los estudiantes estaban incrédulos de que hubiera relación alguna entre la ciencia y la religión en ese entonces. Esto lo motivó a hablar del tema, y dio origen a que hiciera conferencias en Berkeley y San Francisco, Estados Unidos, muchas veces. Luego se trasladó a la Universidad de Georgia, y así el interés por sus conferencias aumentaron, logrando así que muchos periódicos lo avalaran. La pregunta número 2 dice: ¿cuál es el problema principal que aborda el texto? El problema principal que aborda el texto es cómo y por qué la ciencia y la religión sí son compatibles. Lo hace de forma que cita científicos, los cuales, mediante sus propias conclusiones, han dicho que esto puede ser así. Además de que un científico sí puede ser creyente de alguna religión, especialmente el cristianismo. La pregunta número 3 dice: ¿cómo aborda y desarrolla las ideas principales? El autor basa su texto con declaraciones o citas de expertos en la ciencia, la mayoría siendo creyentes del cristianismo. Así también cita ateos, los cuales no voy a nombrar ahora: Lev Landau, Subramanian, C.P. Snow y Richard Feynman. Así también, los científicos cristianos citados son Robert Clark, George Stowes, Isaac Newton, William Thomson, John Sup y Richard Bouvet. Espero haberlo nombrado bien, ya que algunos nombres son un poco complicados. Lo que voy a hacer a continuación es citar dos científicos ateos y dos científicos cristianos que fueron mencionados en el texto, sacando así fragmentos que yo recopilé del mismo texto que usted envió. Bueno, por ejemplo, Richard Feynman, científico que ateo, dijo que científicos creían en la ciencia al igual que en el Dios de Apocalipsis de una manera perfectamente consistentes. Siendo ateo, sí creo en la posibilidad de ser científico y creyente. Eso dijo él. Siendo ateo, cree que una persona puede ser científica y creyente. Por ejemplo, Robert Clark, al contrario, él es cristiano, dice que el desarrollo científico solo ocurrió dentro de la cultura cristiana. La ciencia no hubiera podido avanzar de la misma manera si no fuera con el cristianismo de la mano. Por ejemplo, Isaac Newton, el padre de la física, dijo que el sistema del Sol, planetas y cometas solo podrían ser obras de un ser todopoderoso e inteligente, haciendo referencia así a Dios. Bueno, voy a pasar a la siguiente, que dice: esta es la última pregunta. ¿Cuáles son las conclusiones del texto? Bueno, mis conclusiones es que la ciencia y la religión, más que ser incompatibles, son totalmente necesarias entre sí, es decir, que se complementan. Por ejemplo, la teología es una ciencia que prueba la existencia de Dios. Personalmente pienso y creo que ambas cosas, la ciencia y la religión, deben ir de la mano para así poder lograr un mayor conocimiento.
Y ese sería el fin. Espero que le haya gustado mi trabajo y muchas gracias.